¿Alguna vez has estado sentado en tu propia sala, rodeado de tu familia, y aún así sentirte completamente invisible? Como si tus palabras no pesaran, como si tus lágrimas no se notaran, como si tu presencia no cambiara nada. Es una sensación silenciosa, profunda, y duele más porque ocurre en el lugar donde se supone que deberías sentirte amado. Tal vez te esfuerzas, trabajas, sirves, ayudas, escuchas, pero nadie parece verlo. Quizá tus opiniones son ignoradas, tus emociones minimizadas o tus necesidades postergadas. Y poco a poco, esa invisibilidad comienza a afectar tu identidad. Empiezas a preguntarte, ¿realmente importo? ¿Dios me ve? Hay propósito en este dolor silencioso. Hoy vamos a caminar juntos por esta experiencia tan humana y tan espiritual. Sentirte invisible incluso en tu propia casa. No será un mensaje superficial, será un viaje profundo hacia la verdad bíblica, hacia la restauración del corazón y hacia la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Si este tema toca tu corazón, te invito a que apoyes este mensaje dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y escribiendo en los comentarios esta frase: Dios me ve aunque otros no lo hagan. Permite que esa declaración sea el primer paso hacia tu restauración. Ahora vamos a entrar en la primera parte de este camino. Parte 1. El Dios que ve en secreto. Sentirse invisible no es una experiencia nueva en la historia de la humanidad. Desde los tiempos bíblicos, hombres y mujeres atravesaron momentos en los que parecían ignorados, olvidados o relegados. Pero la Escritura revela una verdad poderosa. Aunque otros no nos vean, Dios sí lo hace. En el libro de Génesis, capítulo 16, encontramos la historia de Agar, una mujer extranjera, esclava, usada y luego despreciada. Cuando huyó al desierto, no tenía casa, no tenía respaldo, no tenía dignidad social. Humanamente hablando, era invisible. Pero allí, en medio del desierto, el ángel del Señor se le apareció. Y en ese encuentro, Agar llamó a Dios con un nombre extraordinario: El Roi, que significa el Dios que me ve. Génesis capítulo 16, versículo 13. Detente un momento en esa revelación. En medio de su abandono, ella descubrió que no estaba sola. Aunque su entorno la había reducido, el cielo la reconocía. Aunque su familia la había ignorado, Dios la había encontrado. Esta verdad es profundamente teológica. El Dios de la Biblia no es distante ni indiferente. El Salmo 139 declara que Él nos examina y nos conoce, que sabe cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos, que entiende nuestros pensamientos desde lejos. No existe rincón de tu casa, ni suspiro ahogado en tu habitación que escape a su mirada amorosa. Cuando te sientes invisible en tu hogar, el enemigo puede susurrarte que no importas, pero la doctrina bíblica de la omnisciencia de Dios afirma lo contrario. Él ve cada esfuerzo silencioso, cada sacrificio no reconocido, cada acto de amor no agradecido. Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 4, que el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Observa el principio. Lo secreto no es insignificante para Dios. Lo oculto no es olvidado. Lo silencioso no es irrelevante. Espiritualmente, la sensación de invisibilidad puede convertirse en un terreno donde Dios forma carácter, dependencia y profundidad interior. No porque Él disfrute tu dolor, sino porque en ese espacio donde nadie más te valida, aprendes a descansar en su aprobación. Imagina por un momento que cada acto tuyo en casa es observado por el Rey del Universo. Cuando cocinas, cuando trabajas, cuando limpias, cuando escuchas, cuando callas para evitar un conflicto mayor, nada pasa desapercibido para Él. Esta verdad puede cambiar tu vida, porque desplaza el centro de tu identidad desde la aprobación humana hacia la mirada divina.
La invisibilidad duele cuando nuestra identidad depende de ser reconocidos, pero cuando comprendemos que nuestra identidad está anclada en ser vistos por Dios, algo comienza a sanar. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, significa que deja de definirte. Teológicamente, esto nos lleva al concepto de dignidad otorgada por Dios. No vales porque te aplaudan, no existes porque te validen, vales porque fuiste creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Esa imagen no se borra porque otros no la reconozcan. Quizá en tu casa sientes que eres el último en la lista, pero en el cielo tu nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Tal vez tu voz es ignorada en la mesa familiar, pero tu oración es escuchada en el trono de gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Aquí comienza la transformación. Entender que la invisibilidad ante los hombres no implica invisibilidad ante Dios. Sin embargo, esta verdad necesita profundizarse, porque no solo debemos saber que Dios nos ve, sino entender qué significa vivir bajo esa mirada. En la siguiente parte exploraremos las bases doctrinales que sostienen esta esperanza y cómo se aplican al corazón del creyente que lucha con sentirse invisible. Parte 2. Fundamentos eternos para una identidad visible ante Dios. La verdad de que Dios te ve no es solo una frase motivacional. Es una realidad doctrinal que atraviesa toda la Escritura y sostiene la identidad del creyente. Cuando hablamos de sentirnos invisibles en casa, no estamos tratando únicamente con emociones, sino con una crisis de identidad. Y toda crisis de identidad necesita una base sólida para ser restaurada. La Biblia enseña que el valor del ser humano no proviene de su reconocimiento social, sino de su relación con el Creador. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, declara que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Detente en esa palabra, adoptados. En el mundo antiguo, la adopción no era un acto sentimental, era un acto legal irrevocable. El hijo adoptado recibía el nombre, la herencia y la protección del padre. Esto significa que, aunque en tu casa terrenal puedas sentirte ignorado, en la casa celestial tienes un lugar asegurado. No eres un huésped tolerado, eres un hijo reconocido. Romanos capítulo 8, versículo 15, afirma que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando la invisibilidad te hace dudar de tu importancia, esta doctrina responde con firmeza, eres hijo, y el Padre no ignora a sus hijos. Ahora bien, hay otra verdad profunda que debemos comprender. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No dice que somos valiosos cuando nos reconocen, dice que somos pueblo adquirido. Fuiste comprado con precio, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Ese precio fue la sangre de Cristo. Esto cambia completamente la perspectiva. Si el Hijo de Dios dio su vida por ti, ¿cómo podría ser invisible ante el cielo? El sacrificio de Jesús es la evidencia suprema de tu valor eterno. Tal vez tu familia no percibe tu esfuerzo, pero la cruz proclama tu importancia con una voz que atraviesa la eternidad. Sentirse invisible en casa muchas veces nace de comparaciones. Otros parecen más escuchados, más apreciados, más valorados. Pero el Evangelio rompe el sistema de comparación humana. Gálatas capítulo 1, versículo 10, nos recuerda que no vivimos para agradar a los hombres, sino a Dios. Y cuando nuestro corazón se alinea con esta verdad, comenzamos a liberarnos del peso de la aprobación constante.
Imagina por un momento que cada mañana despiertas consciente de que tu identidad no depende del reconocimiento familiar, sino del decreto eterno de Dios sobre tu vida. Eso no elimina el deseo legítimo de ser amado y valorado, pero impide que tu alma se fracture cuando no lo recibes. Hay un principio espiritual aquí. Lo que define tu identidad determina tu estabilidad emocional. Si tu identidad depende de la validación humana, tu paz será inestable. Pero si depende de la elección divina, tu fundamento será firme. Colosenses capítulo 3, versículo 3, declara que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Observa esa imagen. Escondida no significa perdida, significa protegida, guardada, preservada en un lugar seguro. Aunque otros no perciban tu valor, tu verdadera vida está resguardada en Cristo. Esto nos lleva a otra dimensión doctrinal, la presencia constante de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5, afirma que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. La invisibilidad humana puede hacernos sentir solos, pero la teología bíblica insiste en que nunca estamos abandonados. Quizá en tu propia casa te sientes como un extraño, pero espiritualmente perteneces a la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta verdad no es teoría, es medicina para el alma. Cuando la invisibilidad hiere tu autoestima, la adopción divina la restaura. Cuando el silencio de otros te duele, la voz del Padre te afirma. Cuando tu esfuerzo pasa desapercibido, el cielo registra cada detalle. Sin embargo, conocer la doctrina no siempre basta. Hay que aprender a aplicarla. Hay que llevar estas verdades del entendimiento al corazón, porque puedes saber que Dios te ve y aún así sentirte ignorado en lo profundo. En la siguiente parte vamos a descender de la doctrina a la práctica. Hablaremos de cómo vivir diariamente bajo esta verdad, cómo orar cuando te sientes invisible y cómo cultivar una comunión que sane el alma. Parte 3. Cuando la oración te devuelve el rostro. Saber que Dios te ve es una verdad poderosa. Entender que eres adoptado, elegido y amado es un fundamento eterno. Pero ahora necesitamos llevar esa verdad a la vida diaria. Porque cuando termina el video, cuando apagas la pantalla y vuelves a la rutina de tu casa, el sentimiento puede regresar, el silencio puede volver, la indiferencia puede repetirse, y es ahí donde la fe debe volverse práctica. Sentirse invisible en casa muchas veces produce dos reacciones peligrosas. O nos cerramos emocionalmente o comenzamos a buscar desesperadamente validación en lugares incorrectos. Algunos se vuelven fríos, otros se vuelven reactivos. Algunos se aíslan, otros gritan más fuerte para ser notados. Pero hay un camino más profundo y más transformador: la oración como encuentro restaurador. Jesús enseñó algo que conecta directamente con este dolor. En Mateo capítulo 6, versículo 6, dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Observa la belleza de este principio. Cuando nadie más te ve, hay un lugar donde eres completamente visto. Imagina por un momento que cada vez que te sientes ignorado en tu sala, en tu cocina, en tu habitación, tienes acceso directo al trono del universo. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que te acerques cuando estés fuerte. Dice que te acerques cuando necesites socorro. La oración no es solo pedir cosas, es permitir que Dios te recuerde quién eres, es dejar que su mirada restaure lo que el silencio humano desgasta. Cuando oras, no estás hablando al vacío.
Estás hablando al Dios que conoce tus pensamientos antes de que los expreses. Tal vez en tu casa sientes que nadie te escucha realmente, pero en la oración no eres interrumpido, no eres minimizado, no eres ignorado. El Espíritu Santo mismo intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eso significa que incluso cuando no encuentras palabras para explicar tu dolor, el cielo entiende tu lenguaje. Esta práctica diaria transforma la invisibilidad en intimidad, porque lo que parecía abandono se convierte en oportunidad de comunión profunda. Lo que parecía rechazo se convierte en dependencia santa. Pero no solo se trata de orar, se trata de renovar la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Cuando te sientes invisible, tu mente puede comenzar a construir narrativas dañinas. No importo, no soy suficiente, no valgo. Esas voces necesitan ser confrontadas con la palabra. Cada vez que esa mentira surja, responde con verdad. Si tu mente dice, nadie me valora, recuerda que fuiste comprado con sangre preciosa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Si el corazón susurra, no soy importante, declara que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. La comunión con Dios también implica adoración. A veces, en medio de la invisibilidad, lo más poderoso que puedes hacer no es defenderte, sino adorar. Porque la adoración reorienta tu mirada. Dejas de enfocarte en quien no te ve y comienzas a contemplar al Dios que siempre te mira. Imagina tu casa convertida en un pequeño santuario, no porque todos cambien de inmediato, sino porque tú decides llenar ese espacio con oración, con alabanza, con gratitud. Esto no significa negar el dolor, significa entregarlo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la promesa es que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende del reconocimiento familiar, depende de la presencia divina. Esta verdad puede cambiar tu vida diaria. Puede convertir la cocina en un altar, el dormitorio en un lugar de encuentro, el silencio en una conversación sagrada. Cuando te sientes invisible, la oración te devuelve el rostro. Te recuerda que no eres una sombra en tu propia casa, eres un hijo en la casa del Padre. Sin embargo, la Biblia no solo nos da principios, también nos ofrece historias. Hombres y mujeres que atravesaron experiencias similares y encontraron a Dios en medio de su invisibilidad. Parte 4. Cuando Dios llama por nombre al que nadie nota. La Biblia está llena de historias de personas que en algún momento de su vida fueron ignoradas, subestimadas o tratadas como si no contaran. Y sin embargo, son precisamente esas personas a quienes Dios escogió para escribir capítulos decisivos en la historia de la redención. Imagina por un momento a David, el hijo menor de Isaí. Cuando el profeta Samuel llegó a su casa para ungir al próximo rey de Israel, Isaí presentó a todos sus hijos, menos a David. Primera de Samuel, capítulo 16. Lo dejaron cuidando las ovejas. No lo consideraron candidato, no parecía importante. En su propia casa era el último. ¿Te suena familiar? Estar en tu casa y sentir que tu voz no es prioritaria, que tu presencia no altera el curso de nada. Pero Dios le dijo a Samuel algo que atraviesa los siglos: no mires a su apariencia, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mientras la familia no veía al rey en potencia, Dios veía un corazón conforme al suyo. Tal vez en tu hogar otros solo ven tus errores, tus limitaciones o tu silencio,
pero Dios ve tu corazón, ve tu fidelidad en lo pequeño, ve tus lágrimas ocultas, ve tu integridad cuando nadie aplaude. Ahora piensa en Lea, la esposa de Jacob. Génesis capítulo 29 nos dice que era menos amada que Raquel. Vivía en la misma casa, compartía el mismo esposo, pero su corazón cargaba el peso del rechazo. Sin embargo, la Escritura declara algo conmovedor. Vio Jehová que Lea era menospreciada. Observa esa frase. Dios vio, y no solo vio, le dio hijos, y de su descendencia vendría Judá, la tribu de donde nacería el Mesías. De la mujer ignorada surgió la línea real. De la menos amada vino la promesa eterna. Esta verdad es poderosa. La invisibilidad ante los hombres no cancela el propósito de Dios. A veces incluso lo prepara. Pensemos también en José. Sus propios hermanos lo despreciaron, lo vendieron y mintieron sobre su destino. Fue invisible en su casa al punto de ser eliminado de la escena familiar. Pero en Génesis capítulo 39 se repite una frase que sostiene toda la narrativa. Mas Jehová estaba con José. Esa es la clave. No importa quién te ignore si Dios está contigo. No importa quién minimice tu presencia si el Señor sostiene tu propósito. José pasó de ser el hijo olvidado a ser el gobernador que salvó naciones. Imagina el contraste. La cocina de Potifar, la prisión egipcia, los años de silencio. Y sin embargo, Dios estaba escribiendo una historia mayor que el dolor inmediato. También vemos a Ana, en Primera de Samuel, capítulo 1. Vivía en una casa donde otra mujer la provocaba constantemente por no tener hijos. Su dolor era íntimo, doméstico, repetitivo, pero ella llevó su angustia al templo, y allí, en su oración silenciosa, Dios escuchó. De su vientre nacería Samuel, profeta que marcaría el rumbo espiritual de Israel. Estas historias no son cuentos antiguos, sin conexión con tu vida. Son espejos espirituales. Muestran que el patrón de Dios muchas veces comienza con invisibilidad y termina en propósito. Imagina que tu temporada actual no es un castigo, sino una preparación. Que el silencio que te rodea está formando una profundidad que un día será testimonio. Que el lugar donde hoy te sientes pequeño es el terreno donde Dios cultiva grandeza interior. Jesús mismo experimentó algo parecido. Isaías, capítulo 53, versículo 2, dice que no había en él parecer ni hermosura para que le deseáramos. Fue menospreciado y desechado entre los hombres. El Hijo de Dios caminó por esta tierra siendo ignorado por muchos, rechazado por otros, traicionado por algunos. Si Cristo fue tratado como invisible ante el sistema religioso y político de su tiempo, ¿por qué nos sorprende que a veces nosotros también atravesemos momentos así? Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. La historia no terminó en rechazo, terminó en gloria. Tal vez hoy te identificas con David en el campo, con Lea en la sombra, con José en la prisión o con Ana en el llanto silencioso. Pero la Biblia declara consistentemente que Dios interviene en la vida de los que parecen olvidados. Esta verdad no niega tu dolor, lo enmarca dentro de una narrativa mayor. La invisibilidad puede ser el preludio de la revelación. En la siguiente parte vamos a traer esta verdad a historias más cercanas a nuestra realidad. Testimonios simbólicos que reflejan cómo Dios sigue obrando hoy en vidas que se sienten invisibles en su propia casa. Parte 5. Cuando el silencio se convierte en testimonio, hasta ahora hemos caminado por la Escritura, viendo cómo Dios levanta a los que parecen olvidados. Pero quizás te preguntas, ¿y hoy? ¿Sigue Dios obrando de la misma manera? ¿Puede transformar esta sensación de invisibilidad en algo que tenga sentido, incluso en mi propia casa? Permíteme contarte algunas historias simbólicas, reflejos de lo que ocurre cada día en muchos hogares.
Imagina a una madre que se levanta antes que todos. Prepara el desayuno, organiza mochilas, limpia lo que nadie nota. Sus esfuerzos parecen parte del paisaje. Nadie dice gracias, nadie reconoce su cansancio. Poco a poco comienza a sentirse como un mueble más en su propia casa. Está, pero no es vista. Sin embargo, cada mañana, mientras el resto duerme, ella abre su Biblia. Lee el Salmo 121 y recuerda que su socorro viene del Señor. Nadie la aplaude, pero el cielo registra su fidelidad. Con el tiempo, sus hijos crecen recordando no solo las comidas, sino la fe constante que vieron en ella. Lo que parecía invisible estaba sembrando eternidad. Ahora imagina a un padre que trabaja largas horas. Regresa agotado, intenta conversar, pero encuentra pantallas encendidas y respuestas cortas. Se siente desconectado. Provee, protege, ora en silencio, pero percibe que su presencia no impacta como quisiera. Una noche en su habitación se arrodilla y le dice a Dios: «No sé si estoy haciendo lo suficiente». Y el Espíritu le recuerda Colosenses capítulo 3, versículo 23. «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Ese versículo cambia su perspectiva. Ya no trabaja solo para el reconocimiento familiar, sino para honrar a Dios. Con el tiempo, su constancia se convierte en ejemplo. Sus hijos, aunque no lo dijeron en el momento, aprendieron responsabilidad y carácter al observarlo. Piensa también en un joven que vive en un hogar donde su fe no es comprendida. Se siente fuera de lugar, como si su amor por Dios lo hiciera extraño dentro de su propia casa. Sus comentarios espirituales son ignorados o minimizados. Se siente pequeño, pero en su habitación ora. En su escuela actúa con integridad. Aunque nadie en casa valide su caminar, Dios fortalece su carácter. Años después, su coherencia se convierte en testimonio. Su familia comienza a notar algo diferente: paz en medio de conflictos, firmeza sin arrogancia, amor sin condición. Estas historias reflejan un principio espiritual profundo. Lo que hoy parece invisible puede convertirse mañana en evidencia del obrar de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La invisibilidad pertenece al ámbito de lo temporal. La formación del carácter pertenece a lo eterno. Imagina por un momento que cada lágrima silenciosa está siendo transformada en fortaleza interior. Que cada vez que decides responder con paciencia en lugar de resentimiento, estás edificando algo que trasciende la escena doméstica. Muchas veces queremos cambios inmediatos en quienes nos rodean. Queremos que nos reconozcan, que nos valoren, que nos escuchen, y es legítimo desearlo. Pero Dios a veces comienza el milagro no cambiando primero a los demás, sino transformándonos a nosotros. Lo que parecía un hogar donde eras invisible puede convertirse en el escenario donde Dios te forma como intercesor, como pacificador, como ejemplo silencioso. Esta verdad no romantiza el dolor, lo redime. Imagina que un día alguien en tu casa diga: «No sé cómo lo hiciste, pero siempre mantuviste la fe». O tal vez nunca lo digan, pero en el cielo escucharás algo mayor. «Bien, buen siervo y fiel». Mateo capítulo 25, versículo 21. Hay recompensas que no se entregan en la sala de tu casa, sino en la eternidad. Sin embargo, no estamos llamados solo a resistir en silencio. También necesitamos herramientas espirituales concretas para vivir esta verdad día tras día, sin endurecer el corazón ni perder la esperanza. En la siguiente parte hablaremos de consejos espirituales prácticos que te ayudarán a caminar en esta temporada sin que la invisibilidad robe tu identidad ni tu paz. Parte 6. Disciplina del alma para no desaparecer por dentro.
Sentirse invisible en casa no solo duele por fuera, puede empezar a borrarte por dentro. Poco a poco, si no vigilas tu corazón, puedes comenzar a reducir tu voz, a minimizar tus sueños, a apagar tu entusiasmo, no porque hayas dejado de tener valor, sino porque el entorno parece no reconocerlo. Por eso necesitas disciplina espiritual. No una rigidez religiosa, sino prácticas que protejan tu identidad y mantengan viva tu llama interior. Primero, guarda tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando te sientes ignorado, el resentimiento quiere entrar, la comparación quiere crecer. La amargura susurra que te endurezcas. Pero si permites que eso eche raíces, terminarás desapareciendo emocionalmente, aunque sigas físicamente presente. Guardar el corazón significa llevar cada herida a Dios antes de que se convierta en muro. Significa decir: Señor, esto me dolió, en lugar de fingir que no importa. Segundo, establece límites saludables sin perder el espíritu de amor. Jesús amaba profundamente, pero también se apartaba para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35, muestra que se levantaba muy de mañana para buscar al Padre. Incluso el Hijo de Dios necesitaba espacios de restauración. Si en tu casa te sientes invisible, necesitas momentos donde tu alma sea nutrida. Tiempo en la palabra. Tiempo en silencio, tiempo donde no eres el que sirve, sino el que recibe de Dios. Tercero, habla con sabiduría. Efesios capítulo 4, versículo 15, nos anima a hablar la verdad en amor. A veces la invisibilidad se mantiene porque nunca expresamos con claridad lo que sentimos. No desde el ataque, sino desde la vulnerabilidad. Decir: cuando esto sucede, me siento ignorado, puede abrir puertas que el silencio cerró. No siempre cambiará inmediatamente el ambiente, pero te permitirá ser auténtico, sin agresión. Cuarto, recuerda tu propósito más allá del reconocimiento doméstico. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, declara que antes de formarnos en el vientre, Dios ya nos conocía. Tu llamado no se limita a cómo eres tratado en tu hogar. Tu vida tiene dimensiones espirituales que trascienden una temporada difícil. Imagina que tu identidad es como una lámpara encendida. Si solo depende del aplauso humano, el viento del rechazo puede apagarla. Pero si se alimenta del aceite del Espíritu Santo, seguirá brillando incluso en habitaciones oscuras. Quinto, practica la gratitud intencional. No porque todo esté perfecto, sino porque la gratitud cambia el enfoque del alma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos llama a dar gracias en todo. Esto no significa agradecer el desprecio, sino agradecer la presencia de Dios en medio de él. Cuando comienzas a agradecer por lo que sí tienes, vida, salvación, oportunidades, crecimiento interior, tu perspectiva se amplía. La invisibilidad deja de ocupar todo el espacio mental. Sexto, busca comunidad espiritual fuera del círculo inmediato si es necesario. La iglesia no es un edificio, es una familia espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si en casa no encuentras comprensión total, quizás Dios quiera usar a hermanos en la fe para recordarte tu valor. No estás llamado a cargar solo con todo. Séptimo, no confundas invisibilidad con inutilidad. Son cosas distintas. Puede ser poco reconocido y profundamente útil. Puede ser poco celebrado y tremendamente influyente. Muchas de las raíces que sostienen un árbol están bajo tierra. No se ven, pero sin ellas el árbol cae. Tal vez en tu casa eres raíz. No eres el fruto visible, pero sostienes estabilidad, oración, paciencia. Y aunque nadie te mencione, sin ti el equilibrio sería distinto. Imagina por un momento que en lugar de preguntarte ¿por qué no me ven?,
comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo reflejar a Cristo aquí? Esa pregunta cambia la dirección del corazón, porque entonces ya no buscas solo reconocimiento, sino transformación. Estas disciplinas no eliminan automáticamente el dolor, pero evitan que el dolor te destruya por dentro. En la siguiente parte vamos a ampliar la mirada, porque no solo somos miembros de una familia terrenal, somos parte de una familia espiritual. Y comprender esto puede sanar profundamente la sensación de estar solos, incluso en casa. Parte 7. Una familia más grande que tus paredes. Sentirse invisible en casa puede hacerte creer que estás solo en el mundo, que tu experiencia es aislada, que nadie entiende lo que atraviesas. Pero hay una verdad que puede ampliar tu horizonte y traer consuelo profundo. Tu identidad no se limita a la familia que comparte tu techo. Perteneces a una familia espiritual eterna. Jesús dijo algo sorprendente en Mateo, capítulo 12, versículos 48 al 50. Cuando le avisaron que su madre y sus hermanos lo buscaban, respondió señalando a sus discípulos: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre». No estaba rechazando a su familia terrenal. Estaba revelando una dimensión mayor de pertenencia. Esto significa que tu hogar más profundo no está definido por apellidos ni por dinámicas domésticas, sino por tu relación con Dios y con aquellos que también le siguen. Efesios capítulo 3, versículo 15, habla de la familia en los cielos y en la tierra que toma su nombre del Padre. Hay una unidad espiritual que trasciende conflictos familiares, indiferencias o temporadas de incomprensión. Imagina por un momento que tu sala no es el único espacio donde tu identidad se desarrolla. Imagina que hay hermanos y hermanas en la fe, quizá en tu iglesia, quizá incluso en otros lugares del mundo, que comparten luchas similares y oran por fortaleza como la tuya. No eres un caso aislado, eres parte de un cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, describe a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro es necesario. El ojo no puede decirle a la mano que no la necesita. Ninguna parte es irrelevante. Tal vez en tu casa te sientes prescindible, pero en el cuerpo de Cristo eres indispensable. Esta perspectiva sana la sensación de invisibilidad porque desplaza el centro de tu pertenencia. No dependes exclusivamente de cómo te perciben quienes viven contigo. Tu identidad está entrelazada con una comunidad espiritual que comparte la misma esperanza. Y más aún, perteneces a una historia eterna. Hebreos capítulo 12, versículo 1 habla de una gran nube de testigos, hombres y mujeres de fe que atravesaron luchas, rechazos, pruebas y que ahora forman parte de ese testimonio colectivo que nos anima a perseverar. Cuando te sientes invisible en tu hogar, recuerda que no eres invisible en el reino de Dios. Tu fidelidad se suma a una herencia espiritual que comenzó mucho antes de ti y continuará después. Además, esta verdad transforma tu manera de ver a los demás en tu casa. Quizás no eres el único que se siente invisible. Tal vez alguien más bajo ese mismo techo también carga silencios. Cuando comprendes que todos necesitan ser vistos, puedes comenzar a mirar con mayor compasión. Imagina que decides convertirte en el que ve a otros, el que escucha, el que afirma, el que valida, no desde superioridad moral, sino desde empatía. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás en tu hogar Dios quiere usarte como puente, no porque sea justo que cargues con todo, sino porque Él puede transformar tu herida en ministerio. Esta verdad puede cambiar tu dinámica interior. Ya no te defines solo por lo que no recibes, sino por lo que puedes sembrar.
Y al sembrar amor, paciencia y verdad, aunque no siempre veas resultados inmediatos, estás edificando una atmósfera distinta. Sin embargo, todavía hay una dimensión más profunda que debemos considerar, porque aún entendiendo nuestra pertenencia espiritual, la lucha emocional puede persistir. Hay momentos donde el corazón necesita recordar que esta historia no termina aquí. En la siguiente parte, continuaremos profundizando en cómo sostener la esperanza cuando el cambio no llega rápido y cómo mantener viva la fe en medio de una temporada prolongada de invisibilidad. Parte 8. Cuando el cielo guarda lo que la tierra ignora. Hay temporadas que no cambian rápido, horas, aplicas principios, guardas tu corazón, hablas con amor, buscas comunión, y aún así, la sensación de invisibilidad puede prolongarse. No siempre hay una transformación inmediata en el ambiente familiar, y es en esos periodos largos donde la fe madura o se debilita. Aquí es donde necesitamos una perspectiva eterna. Hebreos, capítulo 11, describe a hombres y mujeres que vivieron por fe, muchos de los cuales no vieron en vida el cumplimiento total de las promesas. El texto dice que murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo. Eso significa que la fidelidad no siempre es recompensada de inmediato en el escenario visible. Tal vez estás esperando que alguien reconozca tu esfuerzo. Tal vez anhelas escuchar palabras de afirmación que no llegan, pero la Escritura nos recuerda que hay un registro más alto que el reconocimiento humano. Malaquías, capítulo 3, versículo 16, habla de un libro de memoria delante de Dios para los que le temen y piensan en su nombre. Imagina esa escena, cada acto silencioso, cada vez que elegiste paciencia en lugar de ira, cada momento en que serviste sin aplauso, está siendo recordado por el cielo. La tierra puede ignorarlo, el cielo no. Jesús dijo en Lucas, capítulo 16, versículo 10, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. A veces el hogar se convierte en el campo donde Dios prueba nuestra fidelidad en lo pequeño, no porque sea insignificante, sino porque es profundamente formativo. Imagina que tu vida es como una semilla plantada bajo tierra. Desde afuera parece invisible, nadie ve el proceso interno, pero bajo la superficie está ocurriendo algo real. Raíces creciendo, estructura formándose, vida preparándose para emerger. Hay algo que debemos entender con claridad. La invisibilidad no define tu destino. Es una temporada, no una sentencia eterna. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, declara que andamos por fe y no por vista. Cuando dependemos únicamente de lo que vemos, gestos, palabras, reacciones, nuestra estabilidad se vuelve frágil. Pero cuando caminamos por fe, nuestra firmeza se basa en promesas invisibles pero eternas. Imagina por un momento que al final de tu vida, delante del Señor, Él te muestre cómo cada gesto que parecía ignorado fue parte de un diseño mayor. Cómo tu paciencia evitó conflictos mayores. Cómo tu oración sostuvo a alguien que nunca supo que estaba siendo sostenido. Hay batallas espirituales que se libran en silencio. Efesios capítulo 6 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A veces interpretamos la indiferencia como ataque personal, cuando en realidad hay procesos espirituales más profundos en juego. Esto no justifica el maltrato ni minimiza tu dolor, pero te libera de cargar con la idea de que todo depende de ti o de cómo te perciben. Además, recuerda algo esencial. Jesús prometió recompensa eterna. Mateo capítulo 5, versículo 12. Habla de grande galardón en los cielos. Hay recompensas que no se entregan en la mesa familiar, sino en la eternidad. Esta perspectiva no te convierte en alguien resignado, sino en alguien firme. No vives esperando aplausos temporales, sino la aprobación eterna. Y aún más importante,
Esta temporada puede estar moldeando tu carácter de una manera que no sería posible bajo constante reconocimiento. El carácter profundo se forma en lugares donde nadie mira. Imagina que el cielo está preparando una revelación futura que hoy no puedes ver, que tu historia aún no ha terminado, que esta etapa es solo un capítulo intermedio. En la siguiente parte cerraremos este camino con una visión de esperanza eterna y un llamado a la fe que puede redefinir completamente cómo interpretas tu invisibilidad actual. Parte 9. Cuando el Padre te llama por tu nombre. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos hablado del dolor de sentirte invisible, de la identidad que Dios te ha dado, de la oración que restaura, de los ejemplos bíblicos, de la disciplina del alma, de la familia espiritual y de la esperanza eterna. Ahora necesitamos cerrar este viaje mirando hacia el destino final, porque la invisibilidad no es el último capítulo de tu historia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, declara que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Eso significa que cada lágrima derramada en silencio dentro de tu casa tiene fecha de caducidad. No es eterna, no es permanente. Imagina ese día. Ya no habrá mesas donde tu voz sea ignorada. Ya no habrá habitaciones donde te sientas solo. Estarás plenamente visto, plenamente conocido y plenamente amado. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice que ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. El anhelo más profundo de tu corazón no es solo ser visto por tu familia, es ser plenamente conocido y aceptado. Y esa experiencia encontrará su plenitud en la presencia de Dios. Pero mientras ese día llega, hay una verdad que debes abrazar hoy. Tu Padre ya te llama por nombre. Isaías capítulo 43, versículo 1 declara: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No eres un número en el cielo, no eres un rostro entre millones, eres conocido, eres llamado, eres propiedad del amor de Dios. Quizá en tu casa no siempre escuchas palabras que afirmen tu identidad, pero el cielo ya ha pronunciado una declaración sobre ti: hijo, hija, amado, redimido, escogido. Imagina por un momento que cada mañana despiertas recordando esto antes de cualquier interacción humana, antes de cualquier gesto frío, antes de cualquier silencio incómodo. Despiertas sabiendo que ya fuiste visto por el Rey del Universo. Eso cambia la manera en que entras a tu propia sala. Ya no lo haces buscando desesperadamente aprobación, sino llevando dentro una identidad establecida. Esto no significa que no puedas expresar tus necesidades. No significa que debas aceptar dinámicas dañinas sin buscar ayuda o conversación honesta. Significa que tu valor no depende del resultado inmediato. Tal vez el cambio en tu casa llegará con el tiempo. Tal vez será gradual. Tal vez algunos nunca reconocerán completamente tu esfuerzo. Pero eso no puede robarte la certeza de que Dios ha visto cada instante. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Observa la imagen. Hay una casa mayor esperándote, un hogar donde no serás invisible, un lugar preparado específicamente para ti. Y mientras caminas hacia esa promesa, puedes convertir tu casa actual en un lugar donde la presencia de Dios sea más fuerte que la indiferencia humana. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión interior. No permitir que la invisibilidad apague tu fe. No dejar que el silencio de otros silencie tu llamado. No permitir que la falta de reconocimiento borre tu identidad. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios me ve aunque otros no lo hagan. Decláralo como una verdad sobre tu vida. Compártelo con alguien que necesite recordar que no está solo.
Y ahora, antes de terminar, imagina que el Padre se acerca a ti, no como juez distante, sino como un Padre amoroso. Te mira a los ojos y te dice: yo te he visto todo este tiempo, he visto tus lágrimas, tus esfuerzos, tus silencios. Nada ha sido en vano. Permite que esa voz sea más fuerte que cualquier otra. La invisibilidad ante los hombres no es tu identidad. Eres visto, eres conocido, eres amado, y tu historia no termina en la sala de tu casa, sino en la eternidad con Dios. Que esta verdad renueve tu esperanza, fortalezca tu fe y te recuerde cada día que, aunque el mundo no siempre te mire, el cielo jamás ha dejado de hacerlo.